lo saben, deberían saberlo. Uno de mis más grandes ídolos en la vida, voy a empezar a entrevistarlo ahorita, es un amigo queridísimo. Y el motivo de la entrevista tiene más que ver con que sin lugar a dudas el presidente del Consejo de Administración del banco más disruptivo en la historia de la banca en México. Hay sin lugar a dudas un antes de ver la banca, entre antes de Banco Azteca y después de Banco Azteca. Los bancos después de Banco Azteca, que festejará 15 años el próximo jueves. Los bancos antes de Banco Azteca no les interesaban los clientes que no tuvieran muchísimo dinero. Aquellos clientes que, como se decía el dicho de aquel entonces, que no necesitaran dinero prestado. Y Banco Azteca dijo hace 15 años, ¿y por qué no le prestamos a los que sí necesitan dinero? A los que tienen poquito dinero y tienen muchas necesidades. Y se convirtieron, mi querido Luis Niño de Rivera, como siempre, mi admiración y cariño, desde mi opinión, en el banco más disruptivo en la historia de la banca mexicana. Mi querido David, eres extremadamente generoso. Buenas noches, qué gusto saludarte, como siempre, un gran placer. Pues mira, hace 15 años teníamos como proyecto el poder acercar los servicios bancarios al segmento de ingresos medios y bajos en un contexto diferente, no solo en cuanto a los segmentos de mercados a los que iba la banca, sino conectado con una cadena de tiendas muy relevante que es Electra, y con la idea de ofrecer cosas diferentes en flexibilidad, en productos, en contenido, en horario, en capacidad operativa, para que fuera fácil para el cliente y no se tropezara con las mismas dificultades que había tenido con la banca tradicional, que eran costos altos, mínimos altos para abrir cuentas, comisiones muy caras. Y pues ahí estamos 15 años después luchando por seguir atendiendo ese segmento y otros más, mi querido David. Cuando entraron a ese segmento hace 15 años, mi querido Luis, no había nadie en ese segmento, o a nadie le interesaba. Hoy es uno de los segmentos quizá más competidos. Lo hemos platicado mi querido amigo Luis Robles y yo, que por cierto te mando un abrazo, ayer comí con él. Decíamos eso, que se convirtió en uno de los nichos más, que después de Banco Azteca se convirtió en un nicho que todo el mundo lo volteó a ver, que es de los más competidos, es de los segmentos medios y bajos de crédito, ¿no? Efectivamente, mi querido David, hay una enorme oportunidad en este país de seguir sirviendo ese segmento, y mi querido amigo Luis Robles lo sabe muy bien porque su banco está enfocado ahí, lo mismo que otros bancos que lo están haciendo muy bien, porque en este país hay más o menos 28 a 30 millones de familias, y entre todos los bancos estamos atendiendo a más o menos la mitad de las personas de ingresos medios y bajos, que es el 80% de las familias. Entonces, estamos todavía muy lejos de atender a todo mundo, de darles acceso a los servicios financieros en lo que nosotros llamamos la prosperidad incluyente. ¿Y por qué estamos lejos? Porque hay una parte importante de los 2.450 municipios que hay en el país que no está integrado a las telecomunicaciones y a las vías de acceso. Y como tú sabes, llevar servicios bancarios requiere de telecomunicaciones avanzadas para poder estar en línea y ofrecerles toda la gama de productos que tienen que ver con captación, con crédito, con medios de pago y servicios de valor agregado. Y eso lo tenemos que hacer aprovechando la oportunidad de invertir en telecomunicaciones y en obras de infraestructura carretera como país, para conectarnos todos y tener esa población integrada al movimiento económico de la nación. Hace 15 años, cuando comenzaban con Banco Azteca, era básicamente pues retomar el programa de ahorro que tenían a través de Electra, tenían ese crédito al consumo.
¿Cómo desarrollarse? ¿Cómo desarrollar esta parte tecnológica donde ustedes fueron los primeros, corrígeme si me equivoco, en empezar a usar la huella digital y todo esto que hoy la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ve como fundamental para proteger a los usuarios de los servicios financieros y para hacerles la vida más fácil? El día 26 de octubre de 2002, que fue un sábado que abrimos al público Banco Azteca en 815 sucursales, que eran las 815 tiendas de Electra con un Banco Azteca dentro, abrimos con biométricos, mi querido David. Tomamos huellas digitales de los clientes y fotografías para que le hiciéramos la vida más fácil y para que nosotros pudiéramos ofrecer mayor seguridad y mayor certeza para las personas que nos traían sus pocos ahorros, pero que eran una parte muy relevante de todo su patrimonio. Teníamos que asegurarnos y asegurarles que eran inviolables sus cuentas y que sus dineros iban a estar totalmente seguros y disponibles 12 horas al día, todos los días del año, cerca de donde vivían o donde trabajaban o donde viven y donde trabajan, para que con esos biométricos no tuvieran que llenar formas, no tuvieran que pasar un rato largo en la fila identificándose, sino que simplemente con su tarjeta de débito y sus huellas podían operar de inmediato el dinero que tienen en las cuentas de Banco Azteca. De entonces para acá ha habido una transformación brutal tecnológica en la que ya no es solamente las huellas digitales, probamos reconocimiento facial, reconocimiento de voz, el iris y otros mecanismos que nos dan certeza que estamos tratando con una persona en particular perfectamente conocida y registrada en nuestras bases de datos. Y en ese sentido yo creo que tiene una ventaja muy importante sobre el resto de la banca que está comenzando, tiene que comenzar a hacer este tipo de identificación biométrica, ¿no? Sin duda alguna. Tiene varios elementos que se vuelven muy complejos. Por un lado, desarrollar la capacidad de registrar todas las huellas. Ahora se usan las 10 huellas, las 2 manos completas, y tienes tú que primero tener la infraestructura para hacerlo, esto es, los servidores y los aparatos lectores de las huellas en cada uno de tus puntos de venta. Después tienes que poder manejar esa base de datos ágilmente para que cuando llegue el cliente la consulta vaya directo a la base y regrese en fracciones de segundo. Después tienes que asegurarte que la base de datos es inviolable, que no puede llegar alguien y llevarse las huellas o modificarlas. Y después tienes que asegurarte que el mantenimiento de las huellas esté perfectamente controlado, porque a muchas personas con el tiempo, dependiendo de los oficios, pues pueden afectarse las huellas, y eso sucede con personas que trabajan con sustancias abrasivas o corrosivas y les afectan las huellas, o trabajos manuales muy intensos. Entonces, todo ese mantenimiento tiene que ser permanente y eso toma mucho tiempo, el aprendizaje es largo, el costo es alto, pero una vez que lo dominas y lo tienes controlado, la calidad del servicio y tu capacidad de respuesta es inmejorable. Desde el punto de vista de la captación, que es, a mí me parece que también es otro de los grandes éxitos de Banco Azteca, ¿cómo funciona, cómo les funciona, cómo encuentran la manera de que sea rentable dar a la parte baja de la pirámide de ingresos los mismos rendimientos que dan a la parte alta de la pirámide? Pues mira, el principio básico de Ricardo Salinas es que no porque sea una cantidad pequeña, debe de recibir una tasa de interés baja, sino que esa cantidad pequeña representa una parte muy elevada del patrimonio de las personas de ingresos medios y bajos. Y como el acto supremo de una persona frente a un banco es la confianza en que te traigan su dinero, te lo depositen y te digan, cuídamelo y auméntamelo. Entonces ofrecemos las tasas más atractivas y más competitivas
porque estamos tratando con la parte más relevante de su patrimonio, y eso nos obliga a tener siempre en cuenta que no importa en qué nivel socioeconómico estés, lo que importa es que tengas la confianza y la seguridad de que estás tratando con una institución que te va a dar calidad en el servicio, seguridad y buenos resultados. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque nos volteamos y le damos crédito a ese mismo segmento de la población que tiene una capacidad de usar el crédito para bienes de consumo, para uso personal o para desarrollar la infraestructura en la que vive, su vivienda o donde trabaja. Y eso, sus micronegocios, y eso nos da calidad en la cartera y por lo tanto capacidad para remunerar adecuadamente la captación. Finalmente, ¿hacia dónde apuntar Banco Azteca adelante? 15 años ya es una cantidad de años muy importante. Ser, insisto, el banco más disruptivo de la banca mexicana. La referencia que hacía Luis Robles, que él dice que un día se dieron cuenta lo bien que les iba y dijo, vamos a cambiar a Bancomer para que se parezca a Banco Azteca, y muchos, ¿no? Porque además le gusta contarlo, que cuando dijo, ¿qué están haciendo los de Banco Azteca? Y les va muy bien en ese segmento, pues vamos a meter a Bancomer ahí, digamos, ¿no? ¿Hacia dónde ir hacia adelante? Si alguien quiere parecerse a alguien más, sin duda alguna Banco Azteca quisiera parecerse a Bancomer. Luis Robles maneja un banco que es 20 veces más grande que Banco Azteca, así que nosotros volteamos hacia no solo a Bancomer, sino a los bancos grandes que han tenido mucho éxito. Por ejemplo, Bancomer tiene más de 80 años, Banamex tiene más de 120 años. Son instituciones con un enorme éxito, con una enorme capacidad de construir una vida valiosa y productiva para sus clientes y para el país. Y eso es lo que estamos tratando de lograr en Banco Azteca, pero con una salvedad muy importante, mi querido David. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa en la forma de hacer banca. Esto es, estamos pasando de la banca, llamémosle manual y analógica en sucursales, a la banca digital a distancia y de operación permanente. Hoy en día, tú en Banco Azteca puedes hacer todo lo que hay en una sucursal, excepto entregar o recibir efectivo, lo puedes hacer en una app, en tu teléfono inteligente, una app de Banco Azteca. Esa es la transformación a la que aspiramos. Vamos hacia un mundo en donde el cliente manda porque quiere flexibilidad en horario, en producto, en contenido, en proceso de operación, y eso lo determina él en la app que tiene, a la hora que quiera puede operar. Si tú, por ejemplo, te acuerdas a las 10 de la noche o ahorita en este momento que mañana tienes que pagar el recibo de la luz y no tienes tiempo de ir al banco, te angustias porque dices, me la van a cortar si no la pago. Pues en la app de Banco Azteca hoy puedes pagar en este momento solamente poniendo la sección de pago y acercando tu teléfono al código de barras que tiene el recibo de la Comisión Federal de Electricidad, lo identifica, lo pone al día, pone la cantidad que dice el recibo en la pantalla de tu teléfono y tú le dices pagar, carga tu cuenta y queda resuelto a la hora que quieras. Ese cambio, esa transformación es hacia donde tenemos que llevar a Banco Azteca, no solo para las personas de ingresos medios y bajos, sino para todos los segmentos de la población. Te mando un abrazo con mucho cariño. Encantadísimos. Un abrazo fuerte. Que te vaya muy bien.